A ver, vamos a empezar a hacer ejercicios. Recuerden que mañana el examen es a las 11, ¿no? 11:10 Claro, para empezar. y en la prueba de cómo pasar de pregunta, podemos hacer para poder pasar a la siguiente. Como regresar. Ajá. Sí, sí pueden regresar. Pero si ustedes ya seleccionaron una respuesta, tienen penalización por cambio. Y las penalizaciones dependen de la pregunta, porque en algunas puse el 100%, es decir, que si cambian, tiene cero. En otras puse el 50%, en otras puse el 33%, dependiendo del enunciado de la pregunta. Así que mucho cuidado con cambiar, con el cambio de las respuestas. Tengan mucho, mucho cuidado, porque no me acuerdo en cuáles, pero dependiendo de las preguntas, en las más fáciles sobre todo puse penalización de 100%, porque si ya no atinan ya es mucho también. Entonces, pero bueno, la mayoría tienen una penalización del 50% si es que cambian la respuesta en el segundo intento. Así que tengan mucho cuidado con las respuestas que escogen, sobre todo cuando ponen guardar, ¿no? Guardar respuestas. Eso. ¿Hay alguna parte en específico que quieren revisar o podemos hacer ejercicios? Alguien que me diga. Mande, profe. No lo escucho bien. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan bien? No, yo no lo escucho bien. ¿Puede repetir lo que dijo? ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan mejor o me escuchan igual? Sí, está bien. Está bien. Eso, que si es que quieren revisar algo en específico, sí podemos empezar con ejercicios. Ejercicios, claro. Ejercicios, profe. Chévere. No ejercicios, profe. Ok, vamos a ver. Voy a hacer unos ejercicios que tengo aquí. A lo mejor sale alguno del examen, porque aquí tengo un millón de ejercicios. Así que veamos si tienen suerte de salir alguno del examen. A ver, primer ejercicio que vamos a hacer. Yo sí quiero que Sí. me explique algo sobre el STP en los ejercicios, es que eso no comprendí bien, aunque me dijo que investigue. Sí investigué un poco, pero igual no. ¿Qué cosa es esto? Eso, lo que acabo de escribir. STP, STP. No era TPN, ¿segura? Era STP. sí, profe. Sí, Bueno, cuando profe, son era esos, STP. usualmente son... qué chistoso lo que dice. No, cuando le salen eso es usualmente porque es temperatura, presión constante. Cuando son constantes todos o normales estos valores. Es decir que tenemos siempre pues los valores normales de presión, temperatura y volumen, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los valores normales de presión? A temperatura, por ejemplo, si son a temperatura, presión normales. Una atmósfera nos daría impresión. Una atmósfera. Exacto, una atmósfera. En temperatura, 273 Kelvin. Kelvin. 273,15 Kelvin. Exactamente. Hagan con 273 para que nadie se... En el examen también harán con 273, no con coma 15, para que no nos confundamos. Ya. Entonces, esas son las siglas STP, son presión y temperatura, sí, presión y temperatura, las estándar, esas son básicamente. Eso por ejemplo, TPN es temperatura y presión normal, por eso te decía si no era TPN. Y STP es temperatura y presión estándar, que viene siendo lo mismo básicamente, porque en los dos los datos son los mismos.
porque la presión y la temperatura normal, pues ya dijimos, son 273 Kelvin y una atmósfera. En milímetros de mercurio, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es una atmósfera en milímetros de mercurio? 760. 760 milímetros de mercurio, exactamente. Bueno, pascales no creo que, en realidad no he hecho ningún ejercicio con pascales, yo casi no uso, pero bueno, que sepan que también se usan los pascales. Igual hay la conversión, el factor de conversión a pascales, pero bueno, lo que más nos importa son atmósferas, torr y milímetros de mercurio, que eso es lo más usado. Listo. ¿Alguna otra cosa? Justo íbamos a hacer un ejercicio con TPN, que en el enunciado dice TPN. No sé quién me preguntó. ¿Está claro lo que acabo de decirles? Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a recordar algo. ¿Cuál es el valor de R? La constante. 0,082. A ver, 0,0. Litros por atmósfera, 0,82. 82 Ya. ¿Qué más? litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. Sobre Kelvin por... Bueno, voy a poner mol, pero esto puede ponerse así, mol, ¿no? Ok, entonces esto de aquí es 0.082, ¿no es cierto? Alguien que me confirme, creo que sí. Bueno, esto es muy importante, estos datitos de aquí. En estos parámetros, en estas unidades se trabajan todos los parámetros que nosotros revisamos. El volumen en litros, la presión en atmósferas, la temperatura en Kelvin, y bueno, los moles en moles, que ese no cambia. Pero para que sepan y tengan presente de que si cualquier ejercicio les viene en cualquier otro, ustedes para poder resolver con las fórmulas que nosotros hemos visto de las leyes de los gases, ustedes tienen que transformar a estos parámetros. Y luego, si por último les piden la respuesta, que es el volumen en centígrados o la presión en torr, la respuesta que les salga transforman, pero los ejercicios tienen que ser hechos en base a estas unidades de aquí, para que tengan eso muy, muy clarito. Porque es súper importante esto de aquí. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar el primer ejercicio. Voy a poner aquí 1. Y les dicto el enunciado, por favor, así que copien. El primero es, ¿qué volumen ocuparán 150 mililitros de un gas a 23 grados centígrados y 700 torr a temperatura, a TPN, temperatura y presión normal? Entonces voy a copiar aquí. Por cierto, mililitros se escribe así. Alguien me escribe mililitros así, como milímetros. Esto está mal, ¿no? Es así. ml, mililitros. Ok, 150 mililitros de un gas a 23 grados centígrados y 700 torr a TPN, que es temperatura y presión normales. Listo, cuando alguien tenga, más bien, vamos a ir preguntando cómo resolver esto. Ya que estamos a puertas del examen, ya asumo que ya la mayoría sabe cómo resolver. Vamos a ver, Ángelo Encalada.
Dígame, profe. Ángelo, cuéntame, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Y es usando la fórmula que está la constante R. Ya, esa fórmula, ¿cómo es esa fórmula? A ver, cuéntame. Era, ¿Por qué usamos esa fórmula? porque nos está dando nos está dando la presión en TAR. Verán que esto que está aquí, yo solo les puse como ejemplo, no quiere decir que tengamos que usar esta fórmula, ¿no? Por si acaso. Que tenemos 1.000.000 de fórmulas y depende del ejercicio, tenemos que escoger la fórmula que más se acople a nuestro caso. A ver, ahora sí, cuéntame, ¿por qué usamos esta fórmula? ¿Cuál es la fórmula primero? Angelo. No me acuerdo. Verán que el examen ya es mañana, chicos. A ver, Cecia Sierra. Sí, profe, utilizaríamos la fórmula por lo que nos dice temperatura y presión y constantes. Ujú. Y por los datos que nos están dando. Ya, a ver, ¿qué datos nos están dando? Tenemos que el volumen son 150 mililitros, la temperatura 23 grados centígrados y la presión nos dice 700 torr. Constante. Pero ahora, esto que nos está dando es volumen final, volumen inicial, temperatura final. ¿Cómo va? A ver, lo que nos está diciendo es qué volumen ocupará este gas que tiene 150 mililitros de volumen, que está a 23 grados centígrados y tiene una presión de 700 torr. Lo que nos está preguntando es el volumen a temperatura y presión. Ay, se fue. ¿Qué pasó? Perdón. Se trabó esto. Ok. Nos está preguntando el volumen porque nos dice que tenemos temperatura y presión constante. Es que ya nos está dando un volumen. Este es el volumen inicial. Y te está preguntando qué volumen ocupará. Si tenemos un gas que tiene 150 mililitros, verán que mililitros es una unidad de volumen. Entonces ya te está dando un volumen que está a 23 grados centígrados, unidad de temperatura, 700 torr, unidad de presión. Entonces, nos está diciendo a temperatura y presión normales. Temperatura y presión normales. ¿Cuáles son los datos de la presión normal? Una atm. Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Y la temperatura normal? 273 Kelvin. 273 Kelvin. 273 Kelvin. Y nos está pidiendo el volumen final. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces vamos a poner aquí volumen 2. Y este sería el volumen 1.
Entonces hay que tratar de leer bien el ejercicio y si no está muy claro, pues tratar de desmenuzar punto por punto, porque ¿qué nos está preguntando? Lo primero que nos está preguntando, ¿qué volumen? Entonces lo que quiere que encontremos es el volumen inicialmente. Y luego nos dice que ocupará, bueno, que un gas de 150 mililitros de un gas. O sea, este gas tiene 150 mililitros, que es una unidad de volumen, a 23 grados centígrados y 700 torr. O sea, aquí tenemos volumen, temperatura y presión. Ok, esos son los datos que tenemos. Y de ahí nos dice a temperatura y presión normales, o sea, TPN. Esto sería serían las variantes finales, porque nos está diciendo ya que este gas de aquí tiene estas condiciones. Entonces, lo que nos pregunta es el volumen a estas condiciones nuevas que nos está preguntando aquí, que serían temperatura y presión normal. Por ende, ¿qué fórmula necesitamos? La ley combinada de los gases. Exactamente. ¿Y cuál es la fórmula? P1 Presión sobre T1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Listo. Y aquí encontraríamos, despejaríamos nada más y encontraríamos el volumen 2. Entonces, la parte inicial y fundamental para resolver este tipo de ejercicios es comprender el enunciado, sacarlo. Si no comprendes el enunciado, ok, empieza sacando los datos y mira qué datos son los que te dan, qué datos son los que tienes. Tenemos un volumen, tenemos una temperatura, tenemos una presión. Y lo que dice inicialmente es qué volumen, por ende nos está preguntando el volumen final. Y luego nos dice a temperatura y presión normales. Entonces esas serían las variables finales. Y luego simplemente se resuelve despejando, porque tenemos todos los valores excepto el volumen 2. ¿Alguien ya resolvió esto? ¿Me puede decir la respuesta? Inge, salió 0.13 litros. A ver, ¿alguien que corrobore esto? ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer primerito, además de que ya tenemos esto? Aparte de que ya tenemos los datos y ya tenemos la fórmula que vamos a usar. ¿Qué les dije al inicio? Unidades. Las Las unidades, exactamente. Aquí tenemos torr y aquí tenemos grados centígrados y aquí tenemos mililitros. Tenemos que transformar esto a litros, esto a grados Kelvin y esto tenemos que transformar a atmósferas. A ver, vamos a hacer... Ya tenemos más espacio. Chévere. Disculpen que se trabó. Ya. Ok, entonces vamos a transformar de 150 mililitros a litros. ¿Cómo va la transformación? 150 mililitros dividido para 1000. Porque hay 1000 mililitros en un litro. ¿Cuánto nos da? 0,750 litros. 0,15 litros. Muy bien, 0,15 litros. Está muy bien. Chévere, tenemos el primero, tenemos el volumen. Ahora vamos con vamos a poner volumen aquí. Vamos con la temperatura. ¿Qué tenemos que hacer para transformar 296 Kelvin. 296 Kelvin. ¿Qué tenemos que hacer para transformar los grados centígrados a grados Kelvin? 23 más 273. Kelvin. Exactamente, sumar 273 grados Kelvin y nos da 296 grados Kelvin. Chévere, ya tenemos el volumen, ya tenemos la temperatura. ¿Qué nos falta? La presión. 700 torr, factor de conversión. ¿Cuánto equivale Una los torr? atmósfera, 160 torres. 160 torr. ¿Cuánto? Una atmósfera equivale a 760 torr. Exactamente. 760 torr. Es igual que los milímetros de mercurio. Una atmósfera. Exacto. ¿Cuánto nos da? 0,92 atmósfera. 92 0,92.
0,92 atmósfera. Check. Listo. Ya. Tenemos volumen. Tenemos temperatura. Ay, espérense. Ya. Tenemos volumen, tenemos temperatura y tenemos presión. Ya tenemos las unidades correctas. Ahora sí podemos despejar. Listo. Entonces nos quedaría 0,92 atmósfera, ¿no es cierto? Porque es la presión 1. Voy a ir tachando lo que ya pongo. Ok. Por volumen 1, que sería 0,150 litros. Tacho el volumen 1. Sobre temperatura 1, que en este caso sería 296 grados Kelvin, es igual a, ahora, ¿qué tenemos y qué no tenemos de aquí? ¿Tenemos la presión 2? Sí tenemos, es una atmósfera por volumen 2, que eso es lo que estamos buscando, sobre 273 grados Kelvin, que es lo que nos da de las temperaturas, de la temperatura normal. Entonces, voy a ir eliminando unidades, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, si es que quieren aquí, si no, cuando ya hagan las ecuaciones. Esta que está aquí pasaría a multiplicar porque está dividiendo. Y como es una atmósfera, pues a la final este también pasaría a dividir, pero como es una atmósfera no va a cambiar mucho. Listo. Entonces, ¿a qué nos da igual el volumen 2? Alguien que me dé la respuesta, por favor. ¿Cuánto sale esto? Sería 0,92 por 0,150 por 273 dividido por 296. ¿Cuánto sale? 0,127 Punto litros. 0,127 ¿Qué? 0,13 litros. litros. 0,13 litros. Litros, 0,13 exactamente. litros. No se olviden de poner las unidades. Por cierto, cuando me manden los ejercicios, mandaran bien clarito, porque yo estaba revisando unos deberes y estaban bien desordenados y los números igual medio chuequitos, por ahí todo patojos y no entiendo bien. Así que manden lo más bonito que puedan escribir para que yo les califique bien, porque si no luego, yo qué sé, parece que están escribiendo otros números y puedo estarles poniendo mala nota porque no escriben mal. Entonces, tratemos de escribir bien. Eso, tengan cuidado en la resolución de los problemas, nada más. Listo. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Por qué en este caso no teníamos que usar PV es igual a NRT? ¿Por qué no teníamos que usar esa fórmula? Que era la inicial que me dijo Que no Ángela. teníamos número de moles y no sabíamos ni cuál que era el no está gas. pidiendo el mismo tiempo. Exactamente, no tenemos número de moles, no sabemos ni cuál es el gas, no tenemos la forma, no tenemos nada de eso, pues entonces nos íbamos a meter en una camisa de fuerza si queríamos sacar con esa fórmula. Entonces, ¿qué es lo principal que tenemos que hacer primero? Primero, antes de querer resolver el ejercicio. Primero, leer bien el enunciado. Si es que no entiendes muy bien el enunciado, pues ¿qué hacemos después? Sacamos las unidades que nos da el enunciado. Vemos las unidades de medida que tenemos, vemos si es temperatura, presión, volumen, moles, gramos, lo que nos den. Y luego, de acuerdo a los datos que nos dan y al dato que nos está pidiendo que quiere, pues vemos qué fórmula puede aplicar. Como en este caso tendríamos las tres variantes, pues tenía que ser la ley combinada de los gases, porque si hubiésemos tenido dos, dependiendo de qué variables hubiésemos tenido, hubiesen sido ya sea la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac o la ley de Boyle. Obviamente, como les había yo mencionado antes, a veces cuando nos dan este tipo de ejercicios que nos dan solo dos variables, también podemos usar esta fórmula de aquí. Porque en estas tres leyes siempre hay un valor que es constante. Si es el volumen constante, pues también nos podría servir esta fórmula de aquí porque el volumen se iría y nos quedaría la ley de... ¿Qué ley nos queda cuando el volumen es constante? De Gay-Lussac. ¿Sí?
¿Segurísimo? Sí, la ley de Euler. Muy bien, sí, muy bien, eso, muy bien, con seguridad. Eso. Si la presión es constante, ¿qué ley nos queda? ¿Qué ley sería? Si la presión sería constante en este caso. La ley de Charles. De Charles. La ley de Charles. Y si la temperatura fuese constante, La ley de Boyle. la ley de Boyle. Exactamente. Eso, chicos. Entonces, primerito, ver las unidades, ver lo que nos dan, revisar bien el enunciado, ver qué nos piden y de acuerdo a eso escogemos bien la fórmula o si no, vamos a tratar de sacar fórmulas que nunca nos van a salir. Otra cosa, hay ejercicios que también nos dan densidades y las densidades son en gramos sobre mililitro usualmente, ¿no? Porque la densidad, como recordaremos, es igual a masa sobre volumen. Entonces, hay ejercicios que mezclan, que te dan densidades y de acuerdo a esto tú tienes que sacar el volumen o la masa y de ahí aplicar una de estas fórmulas. Creo que está muy feo esto ya. Espérense, voy a cambiar de... Ya, ok. Sí, que estaba ya muy rayada esa. Les decía que hay ejercicios que mezclan estas fórmulas y que a veces te dan densidades. Y para esto obviamente tienes que aplicar la fórmula de la densidad, que es masa sobre volumen. Y usualmente esto está dado en las unidades métricas siguientes, gramos sobre mililitro. A veces pueden portarse graciosos y te pueden dar gramos sobre litros. Si dan gramos sobre litros, bueno, en todo caso mejor porque litros son lo que usamos para las fórmulas. Pero si te dan gramos sobre mililitros, ¿qué tenemos que hacer con estas unidades? Estas Hacer una unidades son conversión. sí, ajá. Digamos que yo quiero usar esto en una fórmula, porque digamos que me dan la densidad, me dan la masa y yo tengo que encontrar el volumen. Pero el volumen está en mililitros, de acuerdo a esta resolución. Y luego tengo que aplicar una fórmula. ¿Qué tengo que hacer con este dato de aquí? Despejar de la Hacer la fórmula conversión. de densidad. Convertir a litros. Porque tienen que tomar en cuenta las unidades que les vayan a dar de la densidad. Yo qué sé, dicen, la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Obviamente no va a ser del agua, va a ser de un gas, ¿no? Pero es por un ejemplo. Y digamos que luego estas unidades yo necesito, porque me dan una masa y tengo que sacar un volumen, pero volumen como la densidad está en mililitros, pues me sale en mililitros. No puedo usar este volumen directamente, sino que tengo que transformarle a litros porque todas las unidades que nosotros usamos para realizar los ejercicios de las leyes de los gases están en litros. Entonces tengo que primero transformar en litros, así que hay que tomar en cuenta esas cosas también. Ok, hagamos otro ejercicio. A ver si puedo encontrar alguno de este tipo. Y si no, pues otro igual. A ver, vamos a ver. En la lista de ejercicios que tengo, veamos. A ver, aquí hay uno. Dice, si un gas, voy a copiar aquí. A ver, primero les dicto el enunciado. Si un gas tiene un volumen a 800 mililitros, perdón, si un gas tiene un volumen de 800 mililitros a 10 grados centígrados y una atmósfera, coma, ¿cuál será la presión a una temperatura de 100 grados centígrados si el volumen aumenta hasta 850 mililitros? Ok, ya voy a escribir porque comentar un poquito. Ok, si un gas dice que tiene un volumen de 800 mililitros a 10 grados centígrados y una atmósfera,
¿Cuál será la presión a una temperatura de 100 grados centígrados si el volumen aumenta a 850 mililitros? Ok, entonces veamos a ver. Vamos a ir resolviendo. Voy a preguntar a alguien más. Cindy Wilcapi. Sí, jefe. A ver, Cindy, cuéntame, ¿qué tendríamos que hacer primerito? Primeramente encontrar los datos y tengo que un volumen inicial de 80 mililitros a Esperen, una son temperatura inicial 800 de 10 mililitros, grados perdón. centígrados. Sí, está muy bien, dame 5 segundos. Son 800 mililitros, no sé por qué escribí 80, pero son 800. Ya, ahora sí. Continuemos. Ya, un volumen inicial de 800 mililitros, una temperatura inicial de 10 grados centígrados y una presión inicial de 1 atmósfera. Y luego dice que encuentre la presión, o sea, sería la presión, y a una temperatura de 100 grados centígrados con un volumen de 850 mililitros. Podría ocupar la misma fórmula que ocupamos en la anterior y despejar la presión 2. Exactamente. Y- Listo, pero ya antes de eso sabemos. tendría que transformar primeramente mililitros. ¿Qué? No, de ahí solamente ir haciendo las conversiones de mililitros a litros y de centígrados, sí, o podemos trabajar con esos. No. Tenemos que transformarlos a litros, a Kelvin y Atmósferas, exactamente. Gracias, Cindy. Muy bien. Vamos a ver, Gabriela Paredes. Sí. Cuénteme, vamos a ir resolviendo este ejercicio. Entonces vamos a ver qué nos dijo la compañera que tenemos que hacer antes de reemplazar los datos. Transformarlo. Sí, transformar. Convertir Déjenle a en... Gabriela que responda. Muchas gracias, chicos, por participar. Pero ahorita veamos qué nos dice su compañera. Gabriela. Transformar los 800 mililitros de los 10 grados centígrados a grados Kelvin. A ver, entonces vamos haciendo las conversiones. Tú vas a ir haciendo conmigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo transformo? A ver, 800 mililitros, es que un litro tiene mililitros. ¿Qué? Los 800 mililitros, es que un litro tiene 1000 mililitros. ¿Cuánto nos sale eso? 0,8 litros. Muy bien. Ahora la temperatura. Los 10 grados centígrados más 273, que sale 283 grados Kelvin. Ya. ¿Y la presión? Bueno, creo que Gabriel está con problemas. Voy a preguntar a alguien más. Jessica Plasencia.
Sí, Inge, buenos días. ¿Qué más tenemos que hacer? A ver, pasar de la presión queda ahí porque va en atmósferas. Muy Ahí bien. tenemos que pasar la temperatura 2 a Kelvin, que sería 373. Ujú. Y también tendríamos que pasar el volumen 2 igual a 800, a ver, sí, a litros, 850 mililitros, sería 0,85 litros, ¿Por qué? porque un litro vale mil mililitros. Exactamente, sería 0,85 litros. Listo, ya estamos. Entonces, vamos a... ¿Qué fórmula tenemos que usar? La fórmula que utilizamos anterior, solo tendríamos que encontrar la presión 2. ¿Y cómo se llama esa fórmula? V1. Sí, esa es la fórmula. Pero ¿cómo, gracias a qué sacamos esa fórmula? ¿Qué ley nos dio esta fórmula? La ley combinada de los gases. Ya, estudiarán para mañana, ¿no? Deberían ya haber estudiado, pero bueno. Ok, gracias Jessica. Vamos a ver Karen Guano. Karen Guano. Ah, ok, ya, muy bien. Ya le iba a poner falta. Ok. Bueno, Karen, está bien. Mándeme por favor su respuesta. Ya tiene la mitad del problema resuelto. Mándame la respuesta ya de la presión 2. Mientras yo hago con alguien más aquí. María Sol Caibor. Sí, jefe. Cuénteme, ¿qué tenemos que hacer? Dígame, ¿qué hago yo después de esto? Despejar la fórmula a presión 2. Ujú. Ya, a ver, voy a despejar la fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula si despejo presión, solo la presión dejo en un ladito? Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre volumen 2 por temperatura 1. Ay, ya no tengo espacio. A ver, entonces, si ya reemplazamos, ¿cuánto nos quedaría? 1,24 atmósferas. A ver, pero vamos, dígame los datos uno por uno y así. Ya. Hacia una atmósfera Ujú, por 0,8 litros ujú. por 373 Kelvin. ¿300 cuánto? 73 Muy bien. 373 Kelvin sobre. sobre 0,85 litros Ujú, por 283 Kelvin. exactamente. Kelvin con Kelvin se van, litros con litros se van y nos quedan atmósferas. Ahora sí, ¿cuánto era la respuesta? 1,24 atmósferas. ¿1? 1,24 atmósferas. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. A ver, este ya era voy a buscar otro que no sea de la ley combinada de los gases. A ver, uno de los primeros. Ok. Un tanque. Vayan copiando el enunciado. Un tanque
contiene 500 mililitros de aire comprimido a 1800 torr. Punto. ¿Qué volumen ocupará el aire comprimido a 750 torr si se supone que no hay cambio de temperatura? Listo, vamos a ir resolviendo. Nayeli Flores. Buenos días, ingeniera. Primero debemos sacar datos. Exactamente. Cuénteme, ¿qué datos son los importantes aquí? Un tanque, el volumen sería 500 mililitros de aire comprimido a una presión de 1800 torr. 1800 torr. ¿Qué volumen? Nos está pidiendo volumen. Volumen 2 es igual a incógnita. Ocupará el aire comprimido a otra presión, o sea, nuestra presión 2, que es 750 torr. Ok. Ahora debemos... ¿Qué más nos dice al final? El último dato que nos dio. Perdón, y no le escuché el último dato que dice que temperatura es igual a la K. ¿Qué es la K? Kelvin. No. Constante. Constante. Sí, la K es la constante. Ya. Es que no la escuché. La temperatura es constante. Ok. ¿Qué más? Ya. Ahora debemos transformar las unidades. De mililitros pasar a litros y de torr a atmósferas. Tenemos que 500 mililitros, 1 mililitro equivale a 1000 litros. Perdón, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Muy bien, muy bien. Cuidado con ese dato. Sí, perdón. Y sería igual a 0.5 litros, el volumen 1. Ya. 1800 torr. Una atmósfera equivale a 760 torr. Tendríamos que dividir y me sale 2.37 atmósferas. Igual hacemos con la segunda presión, que es 750. Y me da que es 0.99 atmósferas. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayeli.
Ok, vamos a ir con alguien más. Creo que se lo he preguntado chicas. Vamos a preguntar a un chico. Gracias, Nayeli. Fernando Kunalata. Dígame, Inge. ¿Qué tenemos que hacer de aquí? ¿Qué nos toca? Descubrir qué fórmula es, pues la fórmula de Boyle, ¿Por qué es de esa fórmula? porque tenemos una temperatura constante. Ujú. ¿Y qué dice la ley de Entonces, Boyle? la ley de Boyle dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Ujú. Y en este caso la temperatura es constante. ¿Qué más dice la ley de Boyle sobre la presión y el volumen? Ya que estamos. ¿Cómo es la relación entre la presión y el volumen según Boyle? Que son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales. Exactamente. ¿Por qué? Porque en este caso digamos que no tendríamos, sería una constante, ¿no? Sería inversamente proporcional. ¿Todos están de acuerdo? ¿Es así? ¿O nos estamos equivocando en algún ladito? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí está bien eso? Sí, Caro. Gracias, Homero. Si no escuchaba ya el sonido de los grillitos. Ok, entonces vamos a reemplazar. Esa exactamente es la fórmula que tenemos que usar. Vamos a ir reemplazando, Fernando. Cuéntame, ¿cómo reemplazamos? ¿Qué tengo que hacer primero? Primero multiplicamos la presión 1 por el volumen 1. Tú ve diciéndome los datos que yo voy Primero copiando. descartamos entonces, separamos entonces, es la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a la presión 2. Ah, no, estoy mal, disculpe. La presión 1 por el volumen 1 es igual al volumen... No, ay, A ver, ¿qué es lo que estamos estoy sin buscando? lentes. Es que estoy sin lentes. Ya, ahora sí. Presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2 es igual al volumen 2. Eso sí. ¿Qué programa estás viendo, Fernando? Cuéntanos. Se pusieron a ver la tele. Ok, a ver, entonces vamos a reemplazar. Díctame tú los datos. Tú ve dictándome y que yo los copio. A ver, ¿qué datos son? Entonces va a ser la presión 1 que es 2.37 atmósferas Ujú. por el volumen 1 que es 0.5 litros sobre la presión 2 que es 0.99 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se van. ¿Y qué nos queda? ¿Cuál es la respuesta? 1.24 litros. No sé si estará bien. Alguien que verifique el dato, que su compañero pues que no está seguro. 1.20 me salió. 1.20 litros. 1.20, bro. Sí, 1.20 es. 1.20. Es 1.19. 696969, pero bueno, 1.20 litros exactamente. Listo, ese sería el volumen 2. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿A este ejercicio? ¿Está todo claro? Vamos a seguir haciendo más ejercicios. A ver, vamos a ver. Déjenme encontrar uno acorde. Este está interesante. La verdad no me acuerdo si estos estaban en el examen, porque están en el mismo Word que tenía para su examen.
Así que ya digo, si es que tienen suerte, pues a lo mejor está uno de estos ejercicios en el examen, pero no me acuerdo muy bien. Les dicto, chicos. Dice ATPN, que ya sabemos que son temperatura y presión normales. Un mol de gas, más bien de un gas, tiene un volumen de 22.4 litros. Voy a copiar el enunciado tal cual para que ustedes puedan sacar todo solitos. Ok, repito. A temperatura y presión normal, un mol de gas tiene un volumen de 22.4 litros. ¿Qué volumen ocupará el gas a 100 grados centígrados? Cuando la presión es de 1.2 atmósferas. Vamos a calcular también, además de todo, el porcentaje de incremento del volumen dividiendo el aumento del volumen entre el volumen original y expresar el cociente como un porcentaje. Este está bastante interesante. Vamos a ver quién puede ayudar. Vamos con algún otro chico. Homero. Sí, claro. Cuéntame, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Datos. Datos, exactamente. ¿Qué datos tenemos? El volumen 1 original, por así decirlo, es 22,4 litros. Presión 1, que es una atmósfera. Temperatura 1, que es 273 Kelvin. De ahí el volumen 2 es nuestra incógnita. La temperatura 2, 100 grados centígrados. Y la presión 2 es 1,2 atmósferas. Listo. Esta es la primera parte. ¿De ahí qué pide? Primero el volumen 2, que es la incógnita. Y después calcular el porcentaje de incremento de volumen. Entonces, lo que es un mol de gas no afecta nada, ¿no es cierto? Porque es 1, así que no afecta. No. Sí. Entonces, Tú dime. ya me dijo que no, entonces no afecta. Entonces, es la ley combinada de los gases. Presión No, uno, ¿por qué no afecta? O sea, nos está diciendo que es un mol de gas, ¿no es cierto? Ajá. Pero si usamos la otra fórmula, ¿cómo se llama la fórmula? ¿Cómo va la fórmula esta? PV es Que igual a NRT. ¿Cómo? Presión por volumen es igual a número de moles por la constante por temperatura. Muy bien. Esto sería solo para un gas, ¿no es cierto?
Sí. Pero tenemos la presión, tenemos el volumen, tenemos los moles, tenemos R y tenemos la temperatura, tenemos todo. Entonces, realmente no nos sirve esto. Esto nos serviría en el caso de buscar el segundo. En el segundo nos faltaría el volumen, tenemos la presión, tendríamos R, tendríamos T, pero no tenemos los moles. ¿Los moles serían iguales o no? ¿Sería igual un mol? O sea, ¿o cuántos moles serían? No sería un mol. Porque dice ¿No que sería un o sí mol sería? no sería. ¿Por qué? Porque dice que un mol de gas tiene un volumen de 22.4, entonces aquí obviamente el volumen va a cambiar o disminuir, entonces supongo que ya el mol también cambia. Cuéntame, los gases son compresibles. No. No son compresibles los gases. Ah, sí son, sí son. Sí El son. examen es mañana, Sí son. chicos, Sí es son. mañana. Sí son. A ver, los 5 postulados de los gases. El primerito es, los Sí son. gases son comprensibles. Bueno, creo que es el segundo. El primero es que los gases no tienen un volumen definido. El segundo es que los gases son compresibles. ¿Qué ¿Qué estado de la materia no es compresible? El sólido. Solo los sólidos. ¿Y los líquidos sí son compresibles? No. Sólido y líquido no son. Los sólidos no son compresibles definitivamente. Y los líquidos son casi no son compresibles. Son un poquito comprensibles, pero básicamente ese valor es nada. Así que se toma en cuenta como que no son compresibles. Ni los líquidos ni los sólidos son compresibles. Los gases sí. Entonces, si son compresibles, si disminuye el volumen en este caso, ¿la masa seguirá siendo la misma? No. Estamos hablando del mismo gas. Dice que un gas tiene un volumen de 22.4 litros. ¿Y qué volumen ocupará cuando hay 100 grados centígrados? Y bueno, ¿qué aumenta? Está aumentando la temperatura y está aumentando la presión. Pero si los gases se pueden comprimir o pueden descomprimirse también, ¿la masa cambia o no cambia? Tú dices que cambia, que sí cambia. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos otros datos diferentes. Porque se puede comprimir, entonces la masa cambia. El hecho de que se pueda comprimir quiere decir que la masa no va a cambiar. Va a cambiar el volumen en el que está el gas, o sea, va a cambiar eso, pero no va a cambiar su masa, porque no estamos disminuyendo el número de partículas de un gas. Recordemos que las partículas de un gas son súper chiquititas, y la mayor parte del espacio de un gas, del volumen de un gas, es vacío, es espacio vacío. Por ende, si disminuyes el volumen, si metes más presión y por ende disminuyes el volumen, no va a cambiar la masa, simplemente va a reducirse el espacio entre partículas. Pero la masa no va a cambiar, por ende, ¿seguimos teniendo una misma mol de ese gas o no? Sí. Sí, seguimos teniendo una mol de ese gas. ¿Esa pregunta está en la prueba mañana? No lo sé, ¿Cómo que? no me acuerdo, estaba dormida ayer. Cuando Eso estaba es haciendo el examen. eso es un sí, entonces. No sé, muchas cosas que les estoy diciendo ahorita
A lo mejor sí está. Y a lo mejor no está. Pero es para que sepan también, que tengan muy claro esto. Pilas con esto. Ya, ok. Entonces, sí podemos usar esa para el segundo gas. Sí podríamos usar, pero como tenemos unos valores iniciales, es mejor usar la ley combinada de los gases, porque tenemos volumen, presión y temperatura. Entonces, vamos a usar la ley combinada de los gases, ¿cómo va la fórmula, Homero? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Perfecto. Muchas gracias, Homero. Voy a seguir con algún otro compañero. Claro. Vamos a ver con Laker. Laker. Laker, no me hagas ponerte falta. Ok, si alguien más, vamos a ver. Luis. Luis Torres, porque solo tengo un Luis, me parece aquí. Sí. Cuéntame, Luis, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué falta por hacer y cómo vamos a resolver esto? El compañero que era presión por volumen 1 sobre temperatura 1, que es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Ujú. Ok, De eso hay ¿qué que... hacemos? ¿Ya reemplazamos? ¿O qué hacemos? No, bueno, primero había que transformar las unidades, ver si todos están en litros, atmósferas y Kelvin. Y como no, hay que transformarlos a 100 grados centígrados, que serían 373 Kelvin. Y de ahí nada más. Todo ya está. Entonces, ¿cuánto nos quedarían los grados centígrados en grados Kelvin? 373 Kelvin. Listo. ¿Y ya no hay nada más que transformar? Ya no. Ok. Entonces, ya, reemplacemos. Tú díctame y yo reemplazo. Después el volumen 2, que es igual a temperatura 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. También sería por temperatura 2 y también dividido para la temperatura 2. No, a ver, déjame ver. A ver, de nuevo. Espera, estamos sacando volumen, entonces ya el edicto despejado del volumen 2 quedaría temperatura 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Temperatura 1 arriba, ¿seguro? No, abajo, ya eso, ya estoy dictando. Es que te escuché temperatura 1 por... ok. En la parte de arriba va temperatura 1 A ver, por en la parte de volumen arriba 1, va temperatura 1. presión 1. Eso, ¿viste? Que estabas Presión diciendo 1 temperatura 1. Eso, por volumen 1. por temperatura 2. Ujú. Y abajo, en la parte de abajo va temperatura 1 por presión 2. Ahí sí. Es que estabas diciendo temperatura 1 en vez de presión 1. Listo, reemplacemos los valores. ¿Qué valores serían? La presión 1 es una atmósfera por el volumen 1 que es 22,4 litros por temperatura 2 que es 373 Kelvin sobre temperatura 1 que es 273 Kelvin por presión 2 que es igual a 1,2 atmósferas. Esto me daría 22,4 por 373 seguido por 273 por 25,50 ¿Qué? litros. ¿Todos de acuerdo? ¿Eso es lo que sale?
Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Entonces ya tenemos el volumen 2. Ahora, ¿qué más nos pide esto? ¿Qué más nos está pidiendo? Gracias, Luis. Voy a preguntarle a alguien más. A ver. Pablo. Sí, profe, dígame. Ya, listo. A ver, primero, ¿qué más nos está pidiendo y cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos ese dato? Nos pide el porcentaje del incremento del volumen. Ujú. Para lo cual el aumento debemos dividir el aumento del volumen entre el volumen original y el cociente de ese proceso hay que expresarlo como un porcentaje. Sí, eso es lo que te dice. Entonces, ¿qué hago? Tú dime, yo copio. Eh, Primero restaría el volumen 2 por el volumen uno y tendría el incremento. Ujú. Ok, volumen 2 menos volumen 1. ¿Cuánto me queda? 25.5 menos 22.4. 3.1. Creo que 3.1. Ok. Listo. Ya tengo el incremento. Ahora, ¿qué tengo que hacer con eso? Dividirlo para el volumen original, que es 22.4. Ujú. ¿Y cuánto nos queda? 0.14. Y multiplicado por 100 sería 14%. Hay que expresarle en porcentaje. Entonces tendríamos que el incremento es igual a 14%. ¿Todos de acuerdo? Por favor, no harán así de desordenado como yo estoy haciendo ahorita. Ustedes tienen más espacio. ¿Todos de acuerdo en que el incremento, el porcentaje de incremento es 14%? Sí, claro. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Pablo. Listo, hemos resuelto este ejercicio. Vamos. Ok, deberíamos haber tenido nuestros minutos de descanso, así que son y media. Ok, vamos a tomarnos hasta y 35, 2:35 y regresamos y hacemos un ejercicio más y luego ya les dejo para que estudien para el día de mañana, chicos. Estudien, estudien. Listo. Entonces tenemos hasta 2:35 para resolver un ejercicio más y pues ahí cumpliría mi parte del repaso antes de su examen del día de mañana. Listo, chicos, regresamos 2:35.
Disculpen chicos que me llamaron, pero ya estamos de vuelta. Ok, vamos a resolver un último ejercicio. A ver cómo nos va. Esperemos que ya estén todos de vuelta. ¿Están todos de vuelta? Sí, profe. Sí, profe. Ok, aquí tengo uno bastante cortito que podemos hacerlo rapidín. Listo, se nos acabó nuestro receso de 5 minutos, que fueron más de 5 minutos. Ok, copien por favor el siguiente enunciado. Dice, ¿cuántas moles de helio puede haber en un globo con un volumen de 6 litros? ATPN. ¿Alguien quiere hacer voluntariamente este ejercicio? ¿Yo en qué puedo? Sí. Ya, bueno, como nos dice cuántas moles de helio, y nos da un volumen, primeramente los datos. El volumen sería 6 litros. Y como nos dice TPN, sería una temperatura de 273 Kelvin y una presión de una atmósfera. Entonces, ahora aplicamos lo que es la ley del gas ideal, que nos dice la presión por el volumen, el número de moles, por la constante, por la temperatura. No sé si estoy bien. Sí. Ya, entonces ahí despejamos lo que es N, que me quedaría PV, presión por volumen, sobre R, por la temperatura. Entonces, como todo está bien en las unidades que se debe trabajar, entonces simplemente reemplazamos en la fórmula que nos dice presión, que el número de moles es igual a una atmósfera por el volumen de 6 litros sobre R, que sería 0,821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. ¿800 cuánto? 821. Yo le trabajo con 0,0821. Quiero revisar bien este dato. Alguien, es que no sé si es 822 o 821. A lo mejor yo estoy mal, no me acuerdo bien el dato. ¿Alguien me puede confirmar el dato? El 21, profe. Ah, ok, chévere, listo. ¿Cuáles son las unidades? Litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Bueno, la gente pone mol, escribe mol. Mejor escribamos mol para ser como todo el mundo hace. Luego ustedes vayan a otro lado y les digan, ¿quién les hizo que pongan así? Ya, y por temperatura, ¿cuánto es la temperatura? 273 Kelvin. Ya, no me alcanzó muy bien, pero bueno, ahí, lo que alcanzó. Listo, ¿cuánto nos daría? 0,27 moles. Si quitamos simplificamos los litros, con las atmósferas, por el Kelvin, por el Kelvin, y nos quedarían moles. Kelvin con Kelvin y nos quedan moles. Entonces serían ¿cuántos? 0,27 me dijiste, ¿cierto? Sí. ¿Moles de qué? De helio, profe. Muy bien. Helio. Esa sería la respuesta. 0,27 moles de helio. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Creo que este estuvo bastante facilito. Y ya.
Listo, está más claro esto. ¿Alguna pregunta que tengan acerca del examen? Ahorita es el momento, antes de que terminemos. De cómo va a ser el examen. Si tienen alguna pregunta de alguna cosa en específica que quieran hacer. Tenemos un par de minutitos para revisar. Profe, una pregunta. Al Sí. momento de poner la resolución de los ejercicios, ¿podemos poner solamente el número al que pertenece la pregunta o es necesario copiar toda la pregunta? En este caso creo que sí va a ser necesario copiar al menos un poquito del enunciado de la pregunta, perdón, porque us- el sistema está para que les den las preguntas en desorden, o sea, que les den al azar. Entonces, para ti puede ser el ejercicio 1, pero para cualquier otra persona va a ser el ejercicio 10. Entonces, coloquen el enunciado para saber de qué ejercicio se trata, porque si no, en este caso sí va a estar complicado. Si es que es un enunciado así súper, súper largo, que no creo, colocan la primera parte del enunciado para ubicar qué ejercicio es, porque ya les digo, como va a estar en desorden, pues a ti te puede tocar el 8 en el puesto 3, el 5 en el puesto 1, etcétera. Entonces, y no tienen un número específico. Y como está al azar todo, para que les lleguen las preguntas al azar, pues porque hay como un banco de preguntas, entonces les va a llegar las preguntas que les lleguen a cada uno. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuántos ejercicios son? ¿Cuántos ejercicios son? Porque quiero saber, porque ya resolví, 4 y eran 5 ya para en el ejercicio 5 mandar la evidencia. Me parece que les había dicho que 8, pero ahorita te confirmo. Déjame, te confirmo ahorita porque no me acuerdo. Creo que son 8. Creo que les había puesto 8 a todos. Son, sí, 8 ejercicios para cada uno. Profe. Ejercicios y de ahí pues opción múltiple, que básicamente a la final serían como 10 preguntas de opción múltiple, porque hay una que tiene que una sola pregunta tiene un enunciado enorme para responder y son como 10 preguntas de responder. Entonces esas cuentan como 10 preguntas de opción múltiple a la final. Así que tienen como 20 preguntas de opción múltiple y 8 ejercicios. ¿Alguna otra pregunta con respecto al examen? No se olviden que tienen que mandarme las evidencias, ¿no? De los ejercicios que hagan, de todos los ejercicios. A ver, voy a hacerles unas preguntitas al azar, a ver si saben. A ver cómo les va a ir mañana. Vamos a ver. Voy a hacer solo un par de preguntas para ir viendo si han estudiado o no. Milton Valdivieso, Sí, profe. ¿puedes comentarme sobre el fenómeno de la tensión superficial en los líquidos? Más o menos lo que me acuerdo era que, o sea, la tensión superficial se reduce por la tensión por humectantes y los humectantes son equivalentes a los tensoactivos. Son los tensoactivos. Se los conoce como tensoactivos, que disminuye la tensión superficial. Sí, eso es cierto. Pero ¿puedes describirme el fenómeno de la tensión superficial? ¿Alguien que me pueda describir el fenómeno de la tensión superficial?
Ya saben qué revisar para mañana. Otra pregunta. ¿Me pueden dar diferencias o si diferencias entre los... A ver, déjame ver si... sí. Diferencias entre las fuerzas intermoleculares e intramoleculares. Vicky. Ya, profe. Las fuerzas intramoleculares también las llamábamos iónicas y eran las más intensas y mantenían la integridad de los líquidos y sólidos. También estas eran, estas mantenían la integridad de líquidos y sólidos. Y esto se indicaba por los altos puntos de fusión de los compuestos iónicos. Se debía a que tenían cargas eléctricas opuestas y entonces estas se atraían entre sí. Y las intermoleculares eran en sí las atracciones de moléculas entre moléculas y eran más débiles que las intramoleculares. ¿Me puedes dar ejemplos de fuerzas intermoleculares? Claro, teníamos las dipolares que eran dipolo-dipolo, las de dispersión o también llamadas dispersión de London y las dipolo-dipolo inducidos. Ahora, tú me mencionaste... Gracias, Vicky. Voy a preguntar a alguien más de esto. Wilson. Wilson Cantos. Prendiste el micrófono y luego apagaste otra vez. Wilson. No te escuchamos. Bueno, voy a hacer la pregunta y tú me puedes responder en el chat. Vicky mencionó que las fuerzas moleculares son las iónicas. ¿Existen otro tipo de fuerzas intramoleculares? Por favor, responde en el chat. Mientras tanto, Rosa Robles. Rosa Robles. Verán que les estoy ayudando y les estoy haciendo un repaso para el mañana. Ok, gracias, Rosa. Dime, ¿puedes decirme el concepto de las fuerzas intramoleculares que no me dijo Vicky, que no alcanzó a decirme Vicky? Las intramoleculares. El concepto de las fuerzas intramoleculares, ¿qué son? Son aquellas que Mañana es el examen, chicos. Les recuerdo que mañana es el examen. A las 2 de la tarde, de hecho. Ah, no, a las 11 de la mañana. Ustedes a las 11. Sí. A ver, creo que ya me respondió Wilson. A ver. Ok, no puedo ver nada de lo que hayas respondido. Porque todo se ve en blanco. Así que no tengo ni idea de lo que pusiste. Wilson.
Voy a preguntar a alguien más. Bueno, no importa. Ya son 2:56. Ya saben lo que tienen que, lo poco que ahorita les puede preguntar, ya saben lo que tienen que ir a revisar, si es que no lo sabían. Diferencias entre fuerzas intermoleculares e intramoleculares. Ya no me acuerdo qué más les pregunté, pero bueno, sí, les pregunté sobre el fenómeno de la tensión superficial, sobre los tensoactivos, para que vayan viendo más o menos cómo va a ser el examen el día de mañana. Entonces, por favor, revisen estos conceptos. Y bueno, pues les deseo mucha suerte el día de mañana. Estudien, por favor. Muy bien. Sí, Wilson, exactamente esa es la respuesta. Te voy a poner un like. Muy bien. Listo. Eso, chicos. Nos vemos el siguiente lunes porque el día de mañana tienen su examen y el siguiente lunes haremos una revisión una resolución del examen. Y eso sería todo. Que les vaya muy bien. Estudien, por favor. Cualquier cosa me avisan. Ya saben a qué hora es el examen. Nos vemos, chicos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, Caro. Gracias, profe. Gracias, profe.